Se prohíbe rezar, estornudar, escupir, elogiar, arrodillarse, venerar, aullar, expectorar. En este recinto se prohíbe dormir, inocular, hablar, excomulgar, armonizar, interceptar. Estrictamente se prohíbe correr, se prohíbe fumar y fornicar. Hace una hora que estamos aquí, pero siempre me contestas con lo mismo. Quieres volverme loca con tus chistes, pero tus chistes me los sé de memoria. ¿No te gusta la boca ni los ojos? Claro que sí, que me gustan los ojos. ¿Por qué no los besas entonces? Claro que sí, que los voy a besar. ¿No te gustan los senos ni los muslos? ¿Cómo no van a gustarme los senos? Entonces, ¿por qué no reaccionas? Tócalos. Aprovecha la ocasión. No me gusta tocarlos a la fuerza. ¿Y para qué me hiciste desnudarme? Yo no te dije que te desnudaras. Fuiste tú misma la que se desnudó. Vístase antes de que llegue su marido. En vez de discutir, vístase antes de que llegue su marido. Poco antes de viajar por primera vez a Chile, le pregunté a Roberto Bolaño qué me aconsejaba leer para la ocasión. Nicanor Parra, me respondió categórico. Yo solo tenía una vaga noción de quién era Parra y qué es la antipoesía, y tomé buena nota de la recomendación. ¿Y qué más? Le insistí. Roberto me respondió, Nicanor Parra, punto. Marcelo. Aló, don Nicanor. ¿Aló? ¿Cómo está usted? Marcelo. Sí, ¿cómo está usted? Bien, ¿y tú? Bien, acá estamos en Oxford. ¿Qué sorpresas hay por ahí? Ayer estuvimos en San Oldes. Claro, pues. Y hay, bueno, está la iglesia que está en la esquina de San Oldes y al lado hay una calle que se llama Pembroke. Fíjate tú que si tú entras por St. Aldous hacia Pembroke, la casa mía estaba a la izquierda, a unos 50 metros. Y ahí había en ese tiempo un pasillo que conduce al cementerio, una iglesia con un cementerio. St. Aldous creo que se llama eso también. Entrábamos con las bicicletas cuando llegábamos por Pembroke Street, ¿ah? Con las bicicletas y las dejábamos ahí junto a las lápidas. Mire usted, y la estacionaban en la lápida. Ahí en el jardín. Ya. En el jardín que está lleno de tumbas. ¿Cómo encontró el título A Poems, que después se transformó en Anti-Poems, lo encontró acá en Oxford? Claro, lo encontré en la vitrina de una librería ahí que está, a ver, Blackwell creo que se llama la librería. ¿Dónde queda? Blackwell. Queda ahí, como te dijera yo, es la librería más importante, de manera que cualquiera te dice dónde está. Entonces, en la ventana ahí yo vi anunciado este libro, A Poemas. ¿Y usted le pensó que A Poemas no era suficiente? Claro, yo dije mejor antipoemas. Tiene más fuerza, pensé. Le quería preguntar porque usted en su libro, en el libro Poemas y Antipoemas que tengo, bueno, sale que usted escribió Preguntas a la hora del té, aquí en Oxford. También Soliloquio del individuo, también lo escribió acá. Claro, el Norham Garden, el soliloquio. Y las preguntas a la hora del té, a ver, creo que son de ahí también, sí. No, el Norham Garden.
Ya. En 1968, mi familia se fue a vivir a México DF. 2 años después, en 1970, conocí a Alejandro Jodorowsky, que para mí encarnaba al artista de prestigio. Lo busqué a la salida de un teatro. Dirigía una versión de Zaratustra con Isela Vega. Le dije que quería que me enseñara a dirigir películas y desde entonces me convertí en asiduo visitante de su casa. Creo que no fui un buen alumno. Una de las cosas que me gustaba de Jodorowsky era que hablaba de los intelectuales chilenos, generalmente en contra, y me incluía a mí. Eso me proporcionaba una gran confianza, aunque por descontado yo no tenía la más mínima intención de ser como aquellos intelectuales. Una tarde, no sé por qué, nos pusimos a hablar de poesía chilena. Él dijo que el más grande era Nicanor Parra. Acto seguido, se puso a recitar un poema de Nicanor y luego otro y luego finalmente otro. Jodorowsky recitaba bien, pero los poemas no me impresionaron. Yo era por entonces un joven hipersensible, además de ridículo y muy orgulloso, y afirmé que el mejor poeta de Chile, sin duda alguna, era Pablo Neruda. Los demás, añadí, son unos enanos. La discusión debió de durar media hora. En 1973 volví a Chile en un largo viaje por tierra y por mar que se dilató al arbitrio de la hospitalidad. Conocí a revolucionarios de distinto pelaje. El torbellino de fuego en el que Centroamérica no tardaría en verse envuelta ya se avisoraba en los ojos de mis amigos que hablaban de la muerte como quien cuenta una película. Llegué a Chile en agosto de 1973. Quería participar de la construcción del socialismo. El primer libro de poemas que compré fue Obra Gruesa, de Parra. El segundo, Artefactos, también de Parra. Tenía menos de un mes para disfrutar de la construcción del socialismo. Por supuesto, yo entonces no lo sabía, era parriano en la ingenuidad. ¿Aló? ¿Con la Casa de la Cultura? Sí, conchetumare. Si los maricones volaran, no veríamos la luz del sol. Tercera vez en una semana que me caga una paloma. Menos mal que las vacas no vuelan. Voy a cantarme una cueca más larga que sentimiento para que mi Rusia vea que a mí no me cuentan cuentos. Los bailarines dicen por armar boche que si les cantan bailan toda la noche. Toda la noche sí, flor de zapallo, en la cancha es a donde se ven los gallos. Cuando Roberto volvió a México, después de dejar Chile a fines del 73, llegó leyendo La Cueca Larga. Muchos recuerdan cómo saboreaba la sonoridad y naturalidad de esas rimas y de lo mucho que le gustaban. No hay mujer que no tenga, dice mi abuelo, un lunar en la tierra y otro en el cielo. Otro en el cielo mi alma, por un vistazo, me pegara 2 tiros y 3 balazos. Ya desde entonces Roberto hablaba más entusiasmado por Parra que por ningún otro poeta, incluso por sobre Ernesto Cardenal, que era uno de sus ejemplos de escritura desde sus inicios. Todo lo que había leído le parecía poco comparado con Parra. Me desarmara entero, vamos en 4. Mijita, hace 40 días que no me encacho. Que no me encacho, no.
5, 6, 7, 8. Tápate las canillas con un gangocho. Con un gangocho, sí. Vamos en 9. Relampaguea y truena, pero no llueve. Pero no llueve, no. 2 veces 5. Entre Cucao y Chonchi queda Huillinco. Algunos dicen recordar, o tal vez imaginan que recuerdan, a Roberto manifestando que Parra era el futuro, que Parra era la única escuela, que Parra era el estilo que debíamos aprender, asumir, interiorizar, expandir, hacer explotar en la poesía. ¿Qué te parece, negra? Vamos en 11. Si te venís conmigo, hijita rica cosita. Catre de bronce. Catre de bronce, mi alma, si fuera cierto, me cortara las venas y me caigo muerto. Ay, Soñé. También dicen que Roberto había metido los artefactos de Parra en su maleta al salir de Chile, a fines del 73. Leía con una precisión y una devoción única cada uno de esos artefactos, que habían sido publicados en 1972. Mucho después fue que el mismo Parra habló de Roberto como de su rescatador, como de su salvavidas playero. Cuando en Chile todo el mundo le tenía olvidado, según decía él, lo sacó de la sombra. Soñé que tenía 15 años y que iba a la casa de Nicanor Parra a despedirme. Lo encontraba de pie, apoyado en una pared negra. ¿A dónde vas, Bolaño?, decía. Lejos del hemisferio sur, le contestaba. Soñé que tenía 15 años y que en efecto me marchaba del hemisferio sur. Al meter en mi mochila el único libro que tenía, Trilce, de Vallejo, este se quemaba. Eran las 7 de la tarde y yo arrojaba mi mochila chamuscada por la ventana. Muchos amigos se acuerdan de las risas interminables del público cuando Roberto terminaba de leer El poeta y la muerte. A la casa del poeta llega la muerte borracha. Ábreme la puerta, viejo, que ando buscando una vieja oveja guacha. A la casa del poeta llega la muerte borracha. Ábreme, viejo, que ando buscando una oveja guacha. Estoy enfermo después, perdóname, vieja lacha. Ábreme, viejo cabrón, o vaya a mostrarle la hacha. Por muy enfermo que esté, tení que afilarme el hacha. Déjame morir tranquilo, te digo, vieja vizcacha. Mira, viejo desgraciado, bigote cucaracha. Antes de morir tení que echarme tu buena cacha. La puerta se abrió de golpe. Ya pasa, vieja cufufa. Ella que se le empelota y el viejo que se lo enchufa. Pensemos en los orígenes de Bolaño, en su infancia en la provincia de Biobío, en su padre boxeador y camionero, en su decisión tan temprana de hacerse escritor. Pensemos en la emigración de toda su familia a México, siendo Bolaño un joven adolescente. Y en la decisión que él tomó en 1973, cuando apenas tenía 20 años, de volver a Chile, al Chile de la Unidad Popular, para hacer la revolución.
Pocos días después, en enero de 1974, llegó Arturito de Chile y ya era otro. Quiero decir, era el mismo de siempre, pero en el fondo algo había cambiado, o había crecido, o había cambiado y crecido al mismo tiempo. Quiero decir, la gente, sus amigos, lo empezaron a mirar como si fuera otro, aunque él fuera el mismo de siempre. Quiero decir, todos esperaban de alguna manera que él abriera la boca y contara las últimas noticias del horror. Pero él se mantenía en silencio, como si lo que esperaban los demás se hubiera transmutado en un lenguaje incomprensible o le importara un carajo. Ahí estaba yo, Auxilio Lacouture, o fragmentos de Auxilio Lacouture. Y mi mismidad me estremecía, me sumergía en un mar de dudas, me hacía sospechar del porvenir, de los días que se avecinaban con una velocidad de crucero, aunque por otra parte me confirmaba que vivía con mi tiempo, con el tiempo que yo había escogido y con el tiempo que me circundaba, tembloroso, cambiante, pletórico, feliz. Todos iban creciendo amparados para mi mirada. Es decir, todos iban creciendo en la intemperie mexicana, en la intemperie latinoamericana, que es la intemperie más grande porque es la más escindida y la más desesperada. Y mi mirada rielaba como la luna por aquella intemperie y se detenía en las estatuas, en las figuras sobrecogidas, en los corrillos de sombras, en las siluetas que nada tenían excepto la utopía de la palabra, una palabra, por otra parte, bastante miserable. Y yo estaba ahí con ellos, porque yo tampoco tenía nada, excepto mi memoria. Autorretrato a los 20 años. Entonces, pese al miedo, me dejé ir. Puse mi mejilla junto a la mejilla de la muerte. Y me fue imposible cerrar los ojos y no ver aquel espectáculo extraño, lento y extraño, aunque empotrado en una realidad velocísima. Miles de muchachos como yo, lampiños o barbudos, pero latinoamericanos todos, juntando sus mejillas con la muerte. ¿Qué le dice el sol a la luna? Oh, pauvre de moi. Ah, putain de toi. Distinguido poeta, si me sigue tratando de prostituta, será mejor que no me escriba más. Poesía, poesía, como si en Chile no ocurriera nada. Algo para leer con los ojos abiertos, en estos días que parecen noches, en estas noches que parecen murciélagos. Algo, Sergio, para leer en 4 patas. Palabra que da pena ver a los premios nacionales de literatura, silenciosos y gordos, satisfechos, como si en Chile no ocurriera nada. Mi país de origen, según algunos escritores nativos, es una isla, la isla más extraña del hemisferio sur. Limita al norte con el desierto de Atacama, del cual los chilenos afirman sin ninguna duda que es el más inclemente del mundo. Al este con la cordillera de los Andes, según los mismos escritores nativos, la más alta de la tierra y la más infranqueable, aunque de vez en cuando llegan noticias del otro lado que dicen que allí habita una tribu temible e insoportable llamado los argentinos. Al oeste con el Océano Pacífico, la porción de agua más grande del planeta, y al sur con las tierras blancas y mortales de Arthur Gordon Pym, viajero exiliado y ad honorem. Mi país de origen es una isla, pero esto no es lo peor. Mi país de origen es o cree ser la isla de Pascua, de soberanía nacional, por otra parte. Y como los antiguos pascuenses, los nativos de mi país creen ser el ombligo del mundo. Pero a lo bestia. Los moáis de Chile son los chilenos que miran perplejos hacia los 4 puntos cardinales. Vámonos para México, Pablito. Hijita, ¿Qué es esto? está en el Dije. libreto. Lupe miró el dibujo como si no tuviera ganas de jugar y se quedó callada. Belano y Lima tampoco lo sabían. ¿Un verso elegíaco? Dijo Lima. No,
Un mexicano visto desde arriba, dije yo. ¿Y esto? Un mexicano fumando en pipa. Dijo Lupe. ¿Y esto? Un mexicano en triciclo. Un niño mexicano en triciclo. ¿Y esto? 5 mexicanos meando en una cenica. ¿Y esto? Un mexicano en bicicleta. O un mexicano en la cuerda floja. Sí, ¿y esto? Un mexicano pasando por un puente. ¿Y esto? Un mexicano esquiando. A ver, ¿y esto? Un mexicano a punto de sacar las pistolas. ¡Carajo! Te las sabes todas, Lupe, dijo Velano. ¿Y tú ni una? Es que no soy mexicano, dijo Velano. Y ahora con ustedes nuestra sección de preguntas y respuestas. Señor Cristo del Elqui, ¿qué piensa usted de los trajes de baños de una sola pieza? No tengo nada contra la juventud, a condición de que no exageren la nota. Señor Cristo de Elqui, ¿qué opinión le merece la democracia cristiana? No tengo nada contra la democracia cristiana, a condición que no exagere la nota. Pero, ¿qué piensa usted de los concursos literarios? La competencia no resuelve nada, pues no somos caballos de carrera. Claro que yo los condeno de todo corazón, en esto sí que soy intransigente. Señor Cristo de Elqui, ¿qué recomienda usted? ¿Autoritarismo o libre albedrío? No sé qué responderle. En verdad, autoritarismo es sinónimo de represión. ¿Qué porvenir le ve a la Revolución Cubana? Toma, cachito, toma. Caperucita Roja triunfará. Señor Cristo de Elqui, ¿tiene usted alguna opinión acerca del escabroso tema de las perversiones sexuales? No tengo nada contra las perversiones sexuales, a condición de que no se exagere la nota. Claro que yo propugno el amor platónico. ¿Nos podría explicar ese concepto? El amor platónico llega hasta el beso en la frente. Lo demás es trabajo del demonio. ¿Qué piensa usted de los bailes de máscaras? No tengo nada contra los bailes de máscara, a condición de que no se exagere la nota. Nada contra las fiestas de la primavera, que cada cual se divierta a su modo. A condición de que nos demos cuenta de la fugacidad de todo esto, de la precariedad de todo esto, de la irrealidad de todo esto. Después de 25 años sin regresar a su país, Bolaño fue de visita a Chile. Fue ampliamente agasajado, recibió invitaciones de personajes de derecha e izquierda, asistió a cenas a su honor, compartió noches y andanzas con escritores, periodistas y poetas, dio entrevistas. Se habló de un Bolaño conspicuo, reservado, atento, observador. El trato que recibió fue el de un escritor, por así decirlo, recobrado. 20 días que estremecieron al mundo mental en el que yo habito. 20 días que fueron como 20 sesiones de humanidad cayendo a plomo. 20 días para llorar y reír a gritos. Pero empecemos por el principio. Salí de Chile en enero de 1974. La última vez que tomé un avión fue en enero de 1977. No pensaba volver a Chile nunca más en mi vida. No pensaba subirme a un avión nunca más en mi vida. Un día me llamó una chica de revista Paula y me preguntó si quería formar parte del jurado del concurso de cuentos que la revista organiza. Dije que sí de inmediato. No sé en qué estaría pensando. Estoy en el país natal. No hay problema. Los pasajeros se levantan de sus asientos. No veo rostros excesivamente felices, más bien todos parecen preocupados, excepto la mujer que viaja justo detrás de mí. Durante la noche la vi conversar. Por sus palabras deduzco que se trata de una puta chilena que trabaja en Europa.
y que tras una ausencia más o menos prolongada vuelve a Chile a comprar propiedades, aunque no me ha quedado claro en dónde piensa comprarlas. A veces parecía referirse al sur y a veces parecía hablar de casas abandonadas en Santiago. En cualquier caso, es una mujer de rostro simpático, con el pelo teñido rubio y un cuerpo aún hermoso, y que para variar también ha hablado en sueños. Palabras ininteligibles en español y en italiano y en alemán. También durante algunos minutos la he oído roncar con una fuerza similar a la de los motores del avión que milagrosamente nos han traído a Chile. Welcome, masters. Welcome all. Glad to see you thee well. Welcome, my friends. Mi amigo Marcial Cortés Monroy me lleva a visitar a Nicanor Parra. Para mí, Parra es desde hace mucho el mejor poeta vivo en lengua española. Así que la visita me pone nervioso. Bien pensado, no debería ser así, pero la verdad es que estoy nervioso. Por fin voy a conocer al gran hombre. Al poeta que duerme sentado en una silla, aunque su silla en ocasiones es una silla voladora, a propulsión a chorro. Y en ocasiones es una silla taladradora, subterránea. En fin, que voy a conocer al autor de los poemas y antipoemas, el tipo más lúcido de la isla Pasillo, por la que deambulan de punta a punta los fantasmas de Huidobro, de Roca y Violeta Parra. Aparece Nicanor. Sus primeras palabras después de saludarnos son en lengua inglesa. Es la bienvenida que ofrecen a Hamlet a los actores. Welcome, masters. Después Nicanor habla de la vejez, del destino de Shakespeare, de los gatos, de su primera casa en Las Cruces que se quemó, de Ernesto Cardenal, de Paz, a quien estima más como ensayista que como poeta, de su padre que tocaba instrumentos musicales y de su madre que fue costurera y que con los restos de tela fabricaba camisas para él y para sus hermanos. De Huidobro, cuya tumba se ve desde el balcón al otro lado de la bahía sobre un bosque, una mancha blanca como una cagada de paloma. En lo sucesivo, ese modo de transmitir será característica de la forma en que Bolaño hablará de Nicanor Parra, junto a su admiración absoluta hacia el antipoeta y el desasosiego que su actitud le produce, o el vértigo que parece generar a su alrededor. Nicanor sube al segundo piso y luego baja con un libro para mí, que tengo desde hace años, una primera edición. Nicanor me obsequia la sexta. Le doy las gracias por todo, por el libro, que no le digo que ya tengo, por la comida, por las horas tan agradables que ha pasado con él y con Marcial, y nos decimos hasta luego, aunque sabemos que no es hasta luego. Y luego lo mejor es irse cagando leches, lo mejor es buscar una salida del pozo asimétrico y salir disparados y en silencio, mientras los pasos de Nicanor resuenan pasillo arriba y pasillo abajo. Aquel viaje hubo de remover en él sentimientos muy profundos, de muy distinta naturaleza, que iba a necesitar tiempo para elaborar. Más tiempo, de hecho, del que dispuso efectivamente antes de su muerte. ¿Ves ese bosque? Dice Parra. Sí, lo veo. ¿Cuál bosque ves? Dice Parra, que no en vano fue profesor. ¿El que está arriba o el que está abajo? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Los veo todos, digo yo, mientras contemplo un paisaje que tiene algo de lunar. Bueno, mira el bosque de la izquierda. Debajo hay una especie de carretera, como una raya, pero no es una raya, sino una carretera. ¿La ves? Ahora, sube la vista y verás el bosque. En efecto, veo un arañazo, que debe ser la carretera o un camino vecinal, y también veo el bosque. En la parte de arriba del bosque hay una mancha blanca. Es verdad, el bosque visto desde su terraza tiene un color oscuro, casi negro, cuya uniformidad rompe una mancha blanca en el linde superior. Veo la mancha blanca, digo. Esa es la tumba de Huidobro, dice Parra. Parra me da la espalda y vuelve a la sala. Marcial lo acompaña.
y por un instante me quedo solo mientras se levanta una ventolera que sube desde la playa hasta la colina, contemplando esa mancha blanca diminuta bajo la cual se pudren los huesos de Vicente Huidobro. Después siento algo que me jala del pantalón. ¿El fantasma de Huidobro? No, son los gatos de Parra. 6 o 7 gatos vagabundos que cada tarde vienen al jardín del más grande poeta vivo de la lengua española a comer de su comida, como yo, sin ir más lejos. Ahora Parra camina. Ahora Parra camina por las cruces. Marcial y yo estamos quietos y oímos sus pisadas. Chile es un pasillo largo y estrecho, sin salida aparente. El Flandes indiano se quema allá a lo lejos. Un incendio rodeado de huellas, o los restos de un incendio y los restos de unas huellas que el viento va borrando o diluyendo. Nadie te da la bienvenida a Dinamarca. Todos estamos haciendo lo indecible. Nadie te da la bienvenida a Dinamarca. Aquí está lloviendo y las cruces exhiben huellas de hormigas y de incendios. Oh, el Flandes indiano, el interminable pasillo de nuestro descontento, donde todo lo hecho parece deshecho. El país de Zurita y de las cordilleras fritas. El país de la eterna juventud. Sin embargo, llueve y nadie se moja, excepto Parra, o sus pisadas que recorren estos tierrales en llamas petrificadas, estos camposantos arados por huellas inmóviles. Oh, el Flandes indiano de nuestra lengua esquizofrénica. Toda pisada deja huella, pero toda huella es inmóvil. Nada que ver con el hombre o la sombra que una vez pasó, o que en el último suspiro intentó materializar la cobra del sueño inmóvil, o de lo que en el sueño sobra. Representaciones carentes de sustancia en el Flandes indiano de la fractura infinita, pero todos sabemos que nuestros asuntos son finitos. Alegres, sí, feroces, pero finitos. La revolución se llama Atlántida, es feroz e infinita, mas no sirve para nada. A caminar entonces, a caminar latinoamericanos, a caminar, a buscar las pisadas extraviadas de los poetas perdidos en el fango inmóvil, a perdernos en la nada o en la rosa de la nada, allí donde solo se oyen las pisadas de Parra y los sueños de generaciones sacrificadas bajo la rueda y no historiadas. En meses posteriores a su primer viaje, las impresiones de Bolaño sobre el país al que había regresado después de 25 años habían fermentado y habían producido un vino agrio. Y en ciertas ocasiones, en ciertas crónicas, cargó en profundidad contra escritores chilenos y contra la literatura chilena en general. Roberto Bolaño iba a regresar a Chile al año siguiente, es decir, en 1999. Y su visita pasaría bajo silencio, a pesar de que venía de recibir en Venezuela el contundente premio
Rómulo Gallegos por Los Detectives Salvajes. Cuando me reuní con Roberto como consecuencia de sus ácidas crónicas, este se hallaba inmerso en escaramuzas a diestra y siniestra. Me sorprendió encontrarlo en una actitud tan combativa. Era como si se hubiera investido con la vieja coraza de sus años juveniles y se sintiera excitado y no solo acosado e irritado por aquel medio hostil. En el jardín de una casa, días antes del segundo encuentro con Parra, éramos unos cuantos, entre escritores chilenos, desperdigados en sillas que formaban una suerte de ruedo. Por algún motivo, circulaba de mano en mano una máscara de goma que caricaturizaba muy convincentemente el rostro de Pinochet. Roberto Bolaño se la puso. Recuerdo que esa misma noche me sorprendió oír a Roberto manifestar reticencias y resquemores alusivos a ese mismo ambiente en el que tan pacífica y cordialmente habíamos pasado la tarde. Solo estoy seguro de una cosa con respecto a la poesía de Nicanor Parra en este nuevo siglo: pervivirá. Esto, por supuesto, significa muy poco, y Parra es el primero en saberlo. No obstante, pervivirá, junto con la poesía de Borges, de Vallejo, de Cernuda y algunos otros. Pero esto, y es necesario decirlo, tampoco importa demasiado. El que sea valiente que siga a Parra. Solo los jóvenes son valientes. Solo los jóvenes tienen el espíritu puro entre los puros. Pero Parra no escribe una poesía juvenil. Parra no escribe sobre la pureza. Sobre el dolor y la soledad sí que escribe. Sobre los desafíos inútiles y necesarios. Sobre las palabras condenadas a disgregarse, así como también la tribu está condenada a disgregarse. Parra escribe como si al día siguiente fuera a ser electrocutado. El poeta mexicano Mario Santiago, hasta donde sé, fue el único que hizo una lectura lúcida sobre su obra. Los demás solo hemos visto un meteorito oscuro. Primer requisito de una obra maestra: pasar inadvertida. Un apunte político, perdón. Parra ha conseguido sobrevivir. No es gran cosa, pero algo es. No han podido con él ni la izquierda chilena de convicciones profundamente derechistas, ni la derecha chilena neonazi y ahora desmemoriada. No han podido con él la izquierda latinoamericana neoestalinista, ni la derecha latinoamericana ahora globalizada y hasta hace poco cómplice silenciosa de la represión y el genocidio. Ni siquiera los seguidores de Parra han podido con Parra. Es más, yo diría, llevado probablemente por el entusiasmo, que no solo Parra, sino también sus hermanos con Violeta a la cabeza y sus rabelesianos padres han llevado a la práctica una de las máximas ambiciones de la poesía de todos los tiempos: joderle la paciencia al público. La primera pregunta de la noche se refiere a la vida de ultratumba. Quiero saber si hay vida de ultratumba, nada más que si hay vida de ultratumba. No me quiero perder en este bosque. Voy a sentarme en esta silla negra cerca del catafalco de mi padre hasta que me resuelvan mi problema. Alguien tiene que estar en el secreto. ¿Cómo no va a saber el marmolista o el que le cambia la camisa al muerto? El que construye el nicho sabe más. Que cada cual me diga lo que sabe. Todos estos trabajan con la muerte. Estos deben sacarme de la duda. Sepulturero, dime la verdad. ¿Cómo no va a existir un tribunal o los propios gusanos son los jueces? Tumbas que parecéis fuentes de soda, contestado me arranco los cabellos, porque ya no respondo de mis actos. Solo quiero reír y sollozar. Nuestros antepasados fueron duchos en la cocinería de la muerte. Disfrazaban al muerto de fantasma, como para alejarlo más aún, como si la distancia de la muerte no fuera de por sí inconmensurable.
Se podría filmar una película sobre mis aventuras en la Tierra. Pero yo no me quiero confesar. Solo quiero decir estas palabras. Misión cumplida. Árboles plantados 17, hijos 6, obras públicas 7, total 30. Operaciones quirúrgicas 1, caídas fatales 17, caries dentarias 17, total 35. Lágrimas, 0. Gotas de sangre, 0. Total, 0. Besos corrientes 48, con lengua 17, a través del espejo 1, de lujo 4, Metro Goldwyn Mayer 3, total 548. Calcetines 7, calzoncillos 1, toallas 0, camisas sport 1, pañuelos de mano 43, total 473. Mapamundi, 1. Candelabros de bronce, 2. Catedrales góticas, 0. Total, 3. Humillaciones 7, salas de espera 433, salones de peluquería 48, total 1.534.901. Capitales europeas 548. Piojos y pulgas 333.333.333. Apolo 16, 1. Total 49. Secreciones glandulares 4. Padrinos de casamiento 7. Tuercas y pernos 4. Total 15. Joyas literarias 1. Padres de la iglesia 1. Globos aerostáticos 17. Total 149.